Hola, ¿cómo está? Bienvenida, bienvenido a Punto de Fuga, nuevamente junto a usted, 107.5, su radio Universidad de los Lagos y por supuesto las pantallas de Ulagos TV. Y vamos a estar juntos, como siempre, con quien nos acompaña todos los días viernes. Así que, ¿cómo estás, compañero Javier Agüero? Encantado, Marcelo Morales, de compartir contigo nuevamente al lado de esta leyenda de la radiofonía sonnina. Como siempre lo digo, no me voy a aburrir de decirlo. Encantado, encantado de estar en este capítulo tan especial, además que tenemos un invitado también muy importante. Así es, preséntalo tú, Javier. Procedemos a presentar a nuestro invitado de hoy, Carlos del Valle, profesor titular. Él es profesor titular en la Universidad de la Frontera, UFRO, donde ha sido decano, director de departamento y director de posgrado. Actualmente es director del doctorado en comunicación de la Universidad de la Frontera en conjunto con la Universidad Austral de Chile. Es director de la revista científica Perspectivas de la Comunicación. Es doctor en comunicación por la Universidad de Sevilla, en España obviamente, postdoctorado por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, Federal de Río de Janeiro, Brasil y París 8. Ahí compartimos casa de estudio. Profesor invitado en la Universidad de Groninga, Países Bajos, y la Sapienza, Universidad de Roma, Italia. Tiene muchas publicaciones, pero particularmente quisiera destacar sus últimos trabajos relativos a lo que podríamos llamar los procesos de enemización en la política. Y aquí Carlos ha desarrollado una trilogía que es muy interesante. La primera de ellas, del 2021, se llamó La construcción mediática del enemigo, cultura indígena y guerra informativa en Chile, publicado por eh, Comunicaciones Sociales y Ediciones y Publicaciones en Salamanca. Después, Economía Política del Enemigo, que si recuerdo yo hice una reseña de este texto, Así es. Arqueologías y la Guerra del Genocidio, publicado por Palinoy el 2024. Y recientemente, el 2025, saca el último libro de la trilogía que se llama El enemigo como espectro y cuerpos y territorios en disputa, publicado por las ediciones de la Universidad de La Plata, y que está en proceso de traducción al árabe, fíjense. Entonces, bueno, Carlos, primero, muchas gracias y bienvenidos por acompañarnos a Punto Fuga. Muchas gracias a ustedes por la invitación, por la posibilidad de conversar sobre estos temas, digamos, que nos ocupan y nos preocupan también en el contexto político, digamos, habitual. Actual. Bueno, decirte igual, Carlos, que esto se llama Punto de Fuga, lo decimos siempre porque digamos, retomamos o nos aprovechamos del concepto de Félix Guattari, que en realidad es líneas de fuga, ¿no? Que son todas estas agencias que funcionan por fuera de la institucionalidad, que tienen la capacidad de presionar a veces a la institucionalidad, muchas veces, y generar transformaciones de orden mayor o finalmente no transformarlas. Pero lo que nos interesa son estas agencias, estos grupos que se puede llamar sociedad civil, lo político, etcétera, que están funcionando por fuera de los márgenes institucionales y que ejercen, hacen y despliegan políticas. Bueno, no sé si parto yo, querido Marcelo, o tú tienes una pregunta ya en carpeta. Yo tengo varias, pero no, parte tú, parte tú. Bueno, una cuestión central. Ya pedirte básicamente que nos explique a quienes nos escuchan y también a quienes nos escuchan, digamos, cuál es la tesis central que atraviesa tu trilogía, por favor, Carlos. Sí, Entendemos los conceptos que están en juego, ¿no? O sí, sea, por yo puedo supuesto. decir el enemigo como espectro, cuerpo y territorios en disputa, me lleva a varias cosas, me lleva a Derrida, me lleva a Foucault, a la necesidad de tener una nueva ontología del cuerpo, no entendido que Foucault va a sostener que sostuvo casi de manera pitoniza, digamos, que en el futuro el campo de batalla político va a ser el cuerpo. Después, bueno, está el tema de la construcción mediática del enemigo, al principio de tu trabajo, ¿no? Que el enemigo también, vamos a entender, efectivamente se construye a través de los medios de comunicación y eso genera un cierto panorama político. Bueno, pero más allá de lo que uno puede intuir de los títulos, Mm. escuchar de ti, del autor, Sí. del artista que creó esta obra, ¿cuál es la tesis central tú crees que atraviesa todo tu trabajo, esta trilogía? Bueno, ha sido una muy buena síntesis. Yo, básicamente, en los títulos procuro que también se produzca una suerte de bajada, digamos, con cierta claridad. Es parte de la deformación profesional, digamos, de títulos como bien explícitos y sobre todo el subtítulo, ¿no? Que justamente permite intuir, digamos, algunas de las cuestiones. Yo diría que la tesis central de esta trilogía eh, tiene que ver con cómo comprender estos procesos de enemización, estos procesos, digamos, que son económicos, políticos, ah,
que también son mediáticos, digamos, ¿no? Porque la tesis parte con entender que a través de los medios de comunicación se genera una producción, ¿cierto?, de enemigos, eh, a diferentes escalas, digamos, pero que además trasciende el tiempo, porque la tesis del primer texto justamente plantea que hay una enemización en Chile que por lo menos podemos pesquisar desde la segunda mitad del siglo XIX hasta ahora, donde no ha variado, digamos, el sujeto, el cuerpo, digamos, objeto de esta enemización, pero sí han variado, digamos, las atribuciones que se le da, las características, digamos, que se le plantean. Pero esta tesis, digamos, inicial, obviamente, no permite responder una serie de otras preguntas, porque en verdad los medios de comunicación, si bien tienen un rol importante, no sería del todo, digamos, correcto pensar que solo los medios de comunicación están detrás, digamos, de estos procesos, ¿no? Como sostiene un teórico argentino, Reiter, si fuera ese el problema, bastaría con resolver, digamos, las cuestiones a nivel de discurso. Y sabemos que eso no es posible porque hay una serie, digamos, de condiciones, que es lo que se trabaja en el segundo texto, que son sobre todo económicas y políticas. Digamos, hay una economía política en el fondo detrás. Hay intereses en juego y esos intereses, digamos, tampoco es tan difícil, digamos, identificar porque los medios de comunicación obedecen justamente a esos mismos juegos de intereses, digamos, no son en ese sentido entes aparte, digamos, son actores políticos sin duda, pero forman parte de un mismo conglomerado y por lo tanto es posible incluso trazar, digamos, esos intereses. Y en el último trabajo lo que se trata de abordar de manera un poco más resuelta, que ya se había intuido, digamos, de alguna manera en los trabajos anteriores, es que hay una serie de espacios, digamos, donde eso parece ser que se ve eh, um, discutible, digamos, ¿no? Que se dice, bueno, pero es que no siempre ocurre esa enemización con esos actores. Hay momentos en que incluso esos actores pasan a jugar un rol, digamos, totalmente contrario, digamos. O sea, aparecen incluso con figuras heroizadas, con figuras, digamos, muy con atribuciones muy positivas, digamos. Sin embargo, esos espacios, digamos, distintos, no hacen sino confirmar, digamos, que ese enemigo finalmente ha sido cooptado, digamos, por este juego, digamos, de intereses y por lo tanto el uso que se le da va a variar en función también de esos mismos intereses. O sea, habrá intereses económicos y políticos los que definirán que en algún momento determinado es conveniente realzar la figura de estos grupos, de estos sujetos, de estas personas para, digamos, justamente sostener, digamos, ese juego de intereses. No al contrario, digamos. No se ve hay una contradicción, digamos, con esos juegos de intereses. Pero sí, efectivamente hay momentos en que eso parece ser que no es del mismo modo, como no hay un continuum, digamos, tan radical, digamos, ¿no? Y eso se trata de trabajar en el último texto, no sé si con todos los resultados, digamos, esperados, pero es un poco hacerse cargo de eso que se venía planteando en algunos capítulos, en algunos subcapítulos de los otros textos. Muchas gracias, Carlos. Bueno, aprovechando el análisis que nos hace Carlos del Valle, quisiera también hacerte una consulta respecto de las audiencias, en el sentido de que, por ejemplo, cuando sale la imprenta, cuando se inventa la imprenta, se provoca toda una revolución, una apertura, ¿cierto?, para que la generación del conocimiento llegue a todas y todos. Esa era la idea de la imprenta, se supone. Y hoy día estamos viviendo una apertura de la tecnología de una manera abismante, donde el mundo puede estar a través de un aparatito, un celular, ¿cierto? Entonces me gustaría, si tú tienes alguna visión, algún diagnóstico de el por qué las audiencias, justamente vinculado a todo el trabajo que se hace a través de los medios, buscan este tipo o ciertos tipos de informaciones sabiendo que no tienen fuentes oficiales y le atribuyen mucho poder y además, lo que para mí es muy delicado, le atribuyen todo una sentencia de última palabra. No sé si tú compartes este análisis, pero si es así o no, poder decirme entonces cómo visualizas tú a una audiencia, el diagnóstico de una audiencia
en estos momentos, en estos tiempos, con una denominada saturación de la información? Bueno, las audiencias, a diferencia de lo que sostienen ciertas tesis, digamos, más neoliberales, las audiencias son construcciones, son producciones también, podríamos decir, mediáticas, políticas, culturales. Las audiencias se crean, digamos, ¿no? Sobre todo porque, además, con la instauración del concepto de audiencia por sobre el concepto de públicos, era un concepto un poco más, digamos, centrado si se quiere, en el derecho a la comunicación. Las audiencias son, en ese sentido, digamos, cooptables con relativa facilidad. Y eso lo han demostrado los medios con la hiperfragmentación que han tenido. O sea, se ha logrado sostener esa, esa idea, digamos, de que los medios pueden producir esas audiencias. Y una vez que se genera eso, obviamente que los medios actúan o pueden actuar, digamos, como agentes que permiten que ciertas ideas, digamos, ciertas ideologías, puedan, digamos, llegar a esas audiencias que ya han sido de alguna manera, comillas, ¿cierto?, cautivas por parte de los medios. Una vez hecho ese proceso, digamos, evidentemente que las nuevas tecnologías, los nuevos medios, bueno, hoy día se habla de la IA como una revolución casi equiparable a la imprenta, digamos, los procesos de enemización, estos se masifican a una escala mucho más amplia porque en esos procesos de audiencia, sobre todo digitales, eh, el componente crítico, digamos, el componente reflexivo parece haber quedado fuera completamente, digamos, de la ecuación. O sea, es decir, ahí no opera esa reflexividad porque en el fondo la dinámica, esto de estar generando información, de generar reacciones tan inmediatas, impide, digamos, ese proceso. Entonces ahí es donde abunda mucho más la enemización. De hecho, es un laboratorio, digamos, para analizar eso de manera muy, lamentablemente, digamos, eh, de manera muy precisa, digamos. Ahí se manifiestan esas enemizaciones porque en el fondo hay una lógica muy polarizada, una lógica, digamos, donde tú lanzas algo en contra y se van sumando, digamos, las opiniones. Entonces es fácil, digamos, hacer ese ejercicio de enemización y la política lo ha comprendido de esa manera, digamos, y lo ha Eh, usado y lo está usando, digamos, habitualmente. ok, gracias. Javier. Sí, en la misma línea, Carlos, de lo que planteaste, ¿hasta qué punto uno puede entender que estos procesos de enemización, que pueden venir ya con la política moderna hace mucho tiempo, ¿no? Bueno, Sí, Carl Smith, hay Augusto exacto. Smith, autores que han hablado de esto, el mismo Derrida, cuando habla de los fratocéntricos, ¿no? Claro. Del riesgo que se corre cuando la política se articula entre conocidos, digamos, entre gente que participa de un mismo, vamos a ocupar el concepto de Gabriel Salazar, clase política. Pero hasta qué punto esta enemización se da en las élites políticas o en las élites académicas y tiene un desplazamiento, una bajada en la sociedad? ¿Está polarizada y enemizada solamente la élite política o también este proceso de enemización tiene una derivada, digamos, hacia la sociedad en general? ¿Está la sociedad tan enemizada entre sí políticamente, como lo podemos evidenciar en los últimos espectáculos que hemos visto al final también, en la clase política? Ese es un buen punto, porque la verdad es que uno podría tender a pensar que son las élites, digamos, las que generan estos efectos de realidad, digamos, de enemización, de polarización, con ciertos fines, digamos, con ciertos propósitos. Y si es así, digamos, y después se produce una bajada, digamos, al resto de la gente, de la sociedad, digamos, que evidentemente se va sumando eso, si eso, digamos, es trazable. Si, se lanzan estas ideas polarizadas y la gente se va sumando de manera automática, entonces como bien gráfico, digamos, al hacer estos análisis de las redes, ¿no? Pero si eso es así, entonces habría que pensar o repensar, digamos, algunas categorías con las que se ha estado trabajando, digamos. Por ejemplo, la idea de masa, de masificación, que fue eliminada de algún momento, de algún modo en algún momento. Yo creo que hoy día hay que reactualizarla, porque en realidad no estaban tan extraviados, digamos, algunos autores que han estado trabajando esta idea de masa, digamos, cuestionándola sobre todo por esta operacionalidad que tiene hoy día, digamos, es un proceso de masificación distinto, digamos, y uno podría pensar en otras claves, digamos, ¿no?, que están operando en la política, incluso podría pensar en las cuestiones eh,
de cierta religiosidad popular, digamos, presente en algunos momentos, Claro. pero que son parte también de procesos de masificación, ¿no? O sea, de masificación de esa idea. Sí, la idea de masificación sigue presente y se sigue usando, digamos. Quizás hay que repensar ese concepto, creo yo, un poco lo que interesa, digamos, de hecho en este momento, y cruzarlo con una serie de otros componentes, digamos, que permiten entender estos procesos hoy día, que son quizás muy distintos a los que o no tanto, digamos, a los que se vieron en otros momentos, Ujú. ¿no? Bueno, Marcelo, no sé si puedo sobre la Sí, misma sí, por favor. hacerle una consulta. Claro, es una pregunta. Estoy pensando en lo que plantea Katia Araujo, por ejemplo, en su último libro que tiene que ver con la teoría del apego, donde habla de que efectivamente tenemos la idea de que en Chile es un país cuya población, digamos, está despolitizada. Claro, Ese es como el imaginario general y, claro, el relato o la prédica más extendida que hay. Sin embargo, según sus investigaciones, ella da cuenta que la sociedad chilena es altamente politizada. Lo que pasa es que no tiene el nexo con los partidos políticos y por lo tanto no se vincula a la política institucional. La politización se da a la escala que tú, por ejemplo, estás planteando. La religiosidad es una forma de politicidad. claro, Las agrupaciones de diferente orden que funcionan en distintas partes también del mundo social. O sea, hay un interés por lo político que no está vinculado o enganchado a la política formal, pero sigue siendo Chile un país interesado en la política. A mí me voló un poquito la cabeza esa tesis porque pensé que éramos una sociedad más bien apática, ¿no? Respecto a lo político, desilusionados de lo político. Lo que ha ocurrido desde la dictadura en adelante, efectivamente, es un desacople del mundo social o la sociedad civil con los partidos políticos que antes representaban la voz del pueblo, por decirlo en alguna medida. Pero eso no tiene como contrarrelato el hecho de que la sociedad civil, por decirlo de algún modo, esté despolitizada, tiene sus propias formas de politización. Lo que dirá Katy será sus propias formas de apego. ¿Cómo ves una tesis como esa? no, me parece absolutamente aplicable porque en realidad esa tesis, digamos, que se masificó bastante en los 90 de la apatía política, de los jóvenes que no Claro. les interesaba la política, la verdad es que generó una suerte de caldo de cultivo ahí porque, Ujú. claro, había efectivamente un desapego más bien por las formas de política de ese minuto, digamos, que era muy centrada en los partidos. Pero hoy día, con estas nuevas ideas políticas que rayan, digamos, con lo religioso, pero también con una ideología, digamos, con un fascismo, te da cuenta que la gente estaba esperando, digamos, de alguna manera estas ideas para poder sumarse. O sea, se produjo un apego, evidentemente, a estas ideas porque cautivaron, digamos, de alguna manera a ciertos grupos. Entonces, esa idea de que la gente estaba marginal de lo político se basaba en entender lo político de una manera muy reducida, digamos, Claro, claro. como el partido, digamos. Pero claro, el trabajo, incluso el caso de Schmitt, no hablan de distinguir la política, lo político, digamos, y esas expresiones que son y en esas expresiones, otras, justamente se pueden tomar estas alianzas, digamos, entre lo político y lo religioso. Yo me acuerdo mucho cuando conversaba con colegas argentinos y me decían, mira, la definición de Chile para nosotros es esta. Chile es un país sin peronismo, digamos. Entonces yo decía, bueno, eso, claro, es visto desde ahí, pero claro, faltaba una suerte de planteamiento, digamos, que sea más transversal y que seduzca, digamos. Y lo que hoy día hemos visto es una forma de seducción bien particular, digamos, porque lo que hace Milei para romper con el peronismo es plantear una nueva apuesta, digamos, que también tiene muchos componentes religiosos, digamos. O, Total. para decirlo de otra manera, como sostienen algunos teóricos, un sucedáneo de lo religioso, en verdad. O un marco mitológico, así, ¿no? Exacto, tiene mucho más de mitológico, efectivamente, que religioso, pero se da en ese marco, digamos, del creer, del apegarse a algo, digamos, ¿no? Sí, estoy de acuerdo con esa tesis. Una forma de explicar, digamos, de hecho, los fenómenos que hoy día ocurren, y no solo aquí, el caso de Brasil es otro ejemplo, y podemos seguir, digamos, donde se suponía que los estados eran laicos, ¿no? Donde se suponía que había también era otro mito, digamos, que había un laicismo, digamos, transversal en nuestros países, digamos, y eso tampoco parece que era así, digamos. O sea, Claro. por lo menos no he entendido lo laico como lo antirreligioso, que es la postura que tenían muchos, digamos. Exacto. Al final del día, quien saca a Bolsonaro en gran parte son el mundo evangélico, que es muy Así fuerte. es. Bueno, Marcelo, gracias, muchas gracias, Cari. Sí, bueno, y siguiendo ese tema tan relevante, porque justamente estos fenómenos de elecciones de un Milei, un Bolsonaro,
en su tiempo, lo que ha seguido provocando, inclusive en Brasil está patente el tema de su hijo, que ahí tiene Claro. mucho, mucho arrastre. Recordemos que Brasil está condicionado por estados, en el estado que salió ahí senador, me parece, o Mm. diputado, perdón, él tuvo o tiene un gran contingente electoral. Y a raíz de eso, tú lo decías, Carlos, la creación en torno, por ejemplo, a un Milley genera esto de algo más allá que una crítica a través de un personaje que andaba con la motosierra. Hay toda una generación de expectativas de un electorado. Y en ese sentido, vuelvo nuevamente al tema de enlazar un diagnóstico que me des, aprovechando que estás acá, respecto de esta construcción de la realidad, entre comillas, que puede hacer los denominados monopolios, duopolios, estas cadenas en Chile, por ejemplo, que pueden tener 20 radios a su cargo con diferentes tipos de música, diferentes tipos de entrega noticiosa, informativa, tipos de música, y reitero, y que las personas pueden decir, no, si a mí no me interesa la política, porque está escuchando la radio, vamos a dar un nombre, Corazón. ¿Qué pasa con esa construcción a través de esos conglomerados? ¿Y qué pasa con los denominados medios independientes que existen? Y los medios independientes me refiero a aquellos que son serios, que son trabajados por profesionales de la comunicación, que no hay opinólogos, en este tipo o suerte de acercamiento con fuentes más concretas hacia la comunidad. ¿Cuál sería ahí el análisis de estos dos ámbitos que vive el país? Yo diría que la construcción mediática de un enemigo es posible solo en un esquema, en una estructura, digamos, de alta concentración de los medios. De lo contrario, se podrían producir estas fácilmente fugas, digamos, pero hoy día no, hoy día está tan concentrado que precisamente un discurso logra permear precisamente porque se expresa, de nuevo, a distintas audiencias de distintas maneras. El ejemplo que das, por ejemplo, de Radio Corazón es un buen ejemplo, porque en el fondo es una política expresada, digamos, a otro nivel, digamos, ¿no? Es una politicidad afectiva, si queremos, ¿no? Pero que como forma parte de estos mismos conglomerados, digamos, en el fondo los intereses no varían, sí varían la forma de acercarse a los públicos, ¿no? A la audiencia en este caso. Por lo tanto, yo creo que es una condición esta, ¿no? Es una condición el que haya una alta concentración. Y que en el caso de Chile, además, se ha producido un fenómeno bien curioso porque se usa el concepto de libertad de expresión para decir justamente que los medios deben, digamos, tener la posibilidad de no ser regulados en el fondo, de expresarse con libertad, cuando en realidad lo que se está diciendo ahí es más bien libertad editorial, digamos, libertad de expresión editorial, no libertad de expresión en el sentido, digamos, de que la gente se puede expresar. La gente Claro. tiene poca cabida en esos medios, pero sí en las líneas editoriales. Entonces ahí hay que tener también esa distinción. Los medios dicen libertad de expresión cuando quieren decir libertad editorial, para decir exactamente lo que quieran, digamos, y sin ningún costo, digamos, e incluso falseando información, no retractándose luego. O sea, toda esa dinámica que hoy día ocurre es posible porque se defienden, digamos, esos conceptos. Yo creo que es necesario, digamos, que ocurra esa concentración para que se den estas dinámicas que nosotros vemos y se expresan también en Argentina, no es distinto, en Brasil probablemente tampoco. El caso de los medios alternativos, claro, es una de las cuestiones que uno plantea como una posibilidad, digamos, de enfrentar todo esto, pero claro, el tema del volumen de audiencia que manejan los medios es bastante acotado. Eh, Son audiencias también bien focalizadas, estoy pensando en algunos medios bastante serios, pero que, claro, tienen una audiencia, un nicho, digamos, ¿no? De audiencia, entonces el impacto en comparación con el resto no hace que en realidad la concentración no se preocupe de ellos, digamos, no les parezca algo complicado, digamos, de manejar. Como casi anecdótico. Claro, porque saben que su volumen, digamos, no es relevante. Donde sí esta disputa un poquito más, se expresa un poco más en el caso de la televisión, ¿no? Y por eso es que siempre se ha mantenido una idea de una televisión autogestionada, una televisión donde se compita por el financiamiento de igual a igual, y nunca se ha querido cambiar eso, ¿no? Y siempre se ha expresado que si se hace sería anticonstitucional porque se estaría vulnerando la libre competencia, digamos, si se le dan recursos directos, por ejemplo, del Estado a algún canal. Porque ahí sí el impacto es un poco más, o sea, hay que controlar todo en el fondo. Si te sale algo,
puede llegar a una audiencia mucho más masiva, ¿no? Entonces, por eso TVN hay que mantenerlo como está, muy controlado, muy regulado con los distintos actores, digamos, que forman parte del directorio. En fin, la idea es no innovar, digamos, en relación a ese canal, que es el único que se podría desplazar eventualmente de esos intereses. El resto forman parte de esa élite, de esos conglomerados sin problema. Gracias, Carlos. Javier. Carlos, quizás para ya ir terminando esta súper interesante conversación, no sé cómo estamos ya en los tiempos, Marcelo. Sí. Voy a consultar acá a nuestros directores. 10 minutos más o menos nos quedan. Bueno, algo nos queda. Sí. No puedo dejar de preguntarte esto, pero déjame introducirlo un poquito. Por ahí yo escribí una columna donde señalaba de que el gobierno, que Kast es un pinochetismo, el gobierno de Kast es un pinochetismo sin guzmanismo. En el entendido de que no hay así como una gran figura articuladora política que una a la derecha de arco a arco, digamos. De Evópoli a Nacional Libertario, digamos. Probablemente Jaime Guzmán habría tenido esa capacidad. Mm. Entonces eso hace que el gobierno del presidente Kast sea un gobierno extremadamente pragmático, extremadamente tosco en superficie, pero que sin embargo ha metido de contrabando una reforma, como la mega reforma, que tiene caracteres yo creo que es lo más importante que se ha hecho a nivel de reforma socioeconómica y política desde la dictadura. O sea, ya se lo hubiera querido Boric o cualquier presidente una reforma de estas características. Un cambio estructural. Bueno, uno puede decir que ahí también se instalan los valores económicos de la derecha, es decir, si hay una batalla cultural o algo así, bueno, todo el perímetro cultural o valórico de la derecha en lo económico ya está, ya clavaron bandera ahí, ¿no? Exacto. Pero ahora viene, bueno, todo el tema de la seguridad, donde se mueven con más facilidad, digamos, su hábitat natural, pero también está esto de los fondecitos, ¿no? De la parcelación, digamos, de los fondos para la investigación hacia áreas prioritarias que están muy en concordancia con lo que son los valores o la cultura de la derecha, tirando a la periferia, digamos, lo que son las humanidades, las ciencias sociales, las ciencias básicas también. Allí hay un proyecto también, ¿no? Esto no es baladí, no es inocuo, como dice Slavoj Zizek, saben lo que hacen, pero sin embargo lo hacen, ¿no? Parece pues, así una cuestión como muy superficial, que son todos incultos e ignorantes, pero en estricto rigor están metiendo, digamos, un magma por debajo y un proyecto de sociedad que a mi modo de ver es muy complejo, ¿no? Yo estuve ayer en La Voz de la Voz que Sobran y decía más o menos esto, de que el punto no es que Kast se vaya y que ya no sea presidente, el punto es los dispositivos que dejan, ¿no? Pinochet se fue, Pinochet murió, pero tenemos una constitución de 46 años espuria y legítima que no nos hemos podido sacudir de encima igual. Entonces, a tu modo de ver, ¿cuáles son los riesgos que hoy día corre la sociedad chilena de cara a un momento o un momentum político de ultraderechización, la geopolítica a nivel mundial, pero que tiene su rebote en Chile, particularmente con el presidente Kast, y sobre todo particularizándolo en lo que tú haces, lo que hacemos nosotros, a los que nos dedicamos a las humanidades, las ciencias sociales, etcétera? ¿Cómo ves este panorama? Que yo creo más bien gris que otra cosa. Estoy de acuerdo, siguiendo de hecho el planteamiento desde el inicio, yo creo que efectivamente estamos en presencia de un gobierno de derecha, que la primera tradición que hace es la del pensamiento guzmaniano, digamos. O sea, esa es la primera tradición. De hecho, nunca olvidaré que al día siguiente de que Kast nombra a sus ministros, la Fundación Jaime Guzmán, a través de alguno de sus voceros, sale diciendo precisamente que se ha equivocado en el nombramiento de los ministros, Mm. porque en el fondo ha traicionado los principios y los valores de la... Claro, o sea, y de hecho es así, porque él llega allá, llega al poder, digamos, con ese apoyo evidente, y todo además el despliegue que tiene la Fundación Jaime Guzmán en la formación de cuadros, etcétera, o sea que la necesitaba, pero la tradición primera es esa, se separa de ahí. Y se separa de ahí, claro, porque probablemente, y era un poco la crítica que salía en esta columna que salió en la tercera al día siguiente, pone una serie de actores que no tienen nada que ver con ese mundo, pero tienen que ver con un mundo que es el que hoy día estamos viendo que se expresa, que es el mundo de lo económico. Son estos actores, estos ministros empresarios, con intereses empresariales, pero para que nosotros no nos distraigamos nos ponen a Mara Sedini. Entonces todos estábamos preocupados de que el problema era un problema de vocería, cuando en realidad al gobierno nunca le interesó una vocería.
no está dentro de sus planes, digamos, ¿no? Entonces, todos nos quedamos en esa impresión mientras iba avanzando, digamos, Quirós con sus reformas, digamos, Produje también que son como los grandes ahí actores, digamos, que Sí, van generando todas estas alianzas y todo esto. Entonces, iban avanzando en esta mega reforma mientras nosotros nos reíamos, digamos, de Cedini. Entonces, exactamente, exactamente. ahora se cosecha, digamos, eso, y evidentemente es el trasfondo, siempre fue ese el trasfondo, digamos. O sea, eso está claro, siempre fue eso. Por lo tanto, el gobierno Kast es la expresión última, digamos, de los intereses empresariales que no habían logrado hasta este momento, digamos, este avance. Ni siquiera con Piñera lograron esta instalación tan potente. Hoy día la logran y en ese sentido lo que se nos viene es bien complejo, porque estos intereses parten secuestrando todo tipo de intereses que se puedan oponer, digamos. Y una de ellas tiene que ver justamente con el pensamiento crítico, con la reflexión. Instalan una serie de temas prioritarios en el caso de Fondesit, que dicen dos cosas. Una, efectivamente un desprecio, digamos, por lo social, por lo humanista, etcétera. Pero también están diciendo, nosotros no teníamos nada de esto resuelto, necesitamos rápidamente que las investigaciones nos ayuden a resolver eso. Una de las prioridades tiene que ver con los temas de seguridad, ciberseguridad, etcétera, que en el fondo nos dice que necesitan insumos. De hecho, hace poco salió una convocatoria que se va a resolver en un mes, hecha por Relaciones Internacionales, para investigar temas de criminalización, ¿no? Una convocatoria rapidísima, se cierra ahora el 15 y en septiembre se resuelve. Yo digo, ahí lo que están demostrando es que necesitan insumos para abordar los temas que siempre dijeron que querían abordar, como los de seguridad, etcétera, pero que no tenían ninguna información, no tenían ningún insumo. Y ahora lo están procurando, digamos, y están usando esta. A mí esa es la señal clara, digamos. Van a lograr probablemente que se hagan estudios para tener esos insumos, digamos, cómo actúa la criminalidad en Chile, etcétera, que siempre nos asustaron con eso, pero nunca lo tuvieron claro, digamos. Final, claro. Era retórica, en el fondo, Sí, solamente. gracias. Bueno, me gustó mucho este planteamiento. Ya se nos acaba el tiempo, Carlos, pero solamente comentar lo que pronunciaste del análisis de lo que pasó con la vocera Cedini y que justamente un órgano distractor de todo lo que venía detrás. eh, y es una estrategia bueno, de hecho fue una estrategia muy efectiva. Ahora no sé qué estarán pensando ahora que ya salió ahí media enojada disparando. Ahora es enemiga de ellos, parece. Pero ese, Claro, porque se dio cuenta de la manipulación, en el fondo. Yo creo exacto, que lo que ahora dice ella eso, no es tan inexacto. La exacto. manipularon porque necesitaba una distracción. Ella fue Eh, el distractor. y ella, claro, ahora eso puede ser un análisis de otro programa. Llegamos al final, estimado Carlos, estimado Muchas gracias Javier. por. Sí, no, agradecerte, Carlos. Estupenda conversación. Muchas gracias por tu análisis, siempre valioso. Te seguimos. Y bueno, desearte suerte en todo lo que viene Muchas gracias, pues. y dejarte un abrazo. Y bueno, y ojalá que podamos tenerte alguna vez en la universidad o vernos en la UFRO. Sí, Eh, por supuesto, tenemos que Estaría avisar. buenísimo poder hacer cosas en conjunto, dos universidades regionales que están Así en es. sintonía. Así que Estamos haciendo algunas encantado, cosas, algunos proyectos se están haciendo, pero Sí. debemos potenciar eso, sin de duda, todas ¿no? maneras. Un abrazo para ti y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Así es, queremos agradecer entonces al doctor Carlos del Valle, investigador, entre otros títulos ahí de la Universidad de la Frontera, y hemos tenido la suerte, claro, de tenerlo acá en la universidad con algunos ítems concretos de vínculos, pero la idea es de estas dos universidades justamente aprovechar toda esta riqueza de investigación, de investigadores. Así que agradecerle por esta breve, entre comillas, conversación, pero muy, muy productiva. Esperamos, estimadas y estimados auditores, televidentes, que cumpla o nuevamente haya cumplido el objetivo de Punto de Fuga, de instalar ahí los temas a lo que significa este tema de, por supuesto, la capacidad de ir más allá de lo evidente, como digo yo, más allá de lo evidente de los medios de comunicación y tener unas fuentes rigurosas de análisis como es el doctor Carlos del Valle. Así que muchas gracias a Carlos del Valle, muchas gracias Javier, y usted ya lo sabe, nos encontramos el próximo viernes nuevamente en este su programa Punto de Fuga.